Muy buenas tardes entonces. Le doy la bienvenida a esta primera clase de la Universidad Miguel de Cervantes del curso de Procedimientos Civiles Especiales. ¿Ah? Hoy día es el día 17 de marzo de 2023, así que vamos a comenzar con la primera clase. De todas formas, em, vamos a dar lo que hablamos en primer lugar, que no quedó grabado, se lo voy a decir de manera bastante rápida para que quede grabado. ¿Ah? A ver, a ver, a ver. Sí, sí, vamos a empezar a ver. Ya, ahí estamos, está medio oscuro. Un poquito de luz. Ah, qué terrible. Bueno, entonces, vamos a empezar dando los primeros datos que dimos al empezar el curso. Que lo primero que que indicamos fue que la bibliografía va a constar principalmente de 3 libros en lo que respecta al juicio ejecutivo. Esos libros a ver, dejen revisarlo, me parece que lo saqué. Son los siguientes. Bibliografía, a ver. Acá está, ahí está. Ahora vamos a compartir. Entonces la bibliografía es la siguiente, que sería el manual de procedimiento de juicio ejecutivo de Raúl Espinosa Fuentes, el manual de Fernando Orellana Torres, estos no están actualizados, y el libro que le había señalado, que se lo voy a mostrar de inmediato, que es este, que es un manual, o sea, no un manual, se puede decir que es un tratado, el volumen que tiene. El juicio ejecutivo, Doctrina y Jurisprudencia, segunda edición, de la Thomson Reuters, y Carlos Hidalgo Muñoz, Thomson Reuters, ahí está. ¿Ya? No obstante eso, recuerden que ustedes pueden recurrir a mi página web, ricardomarquez.cl, en donde aquí está la estoy compartiendo, en donde ustedes en publicaciones pueden revisar, hacia abajo, pueden revisar esta último, que es juicio ejecutivo, diciembre, pero yo voy a subir un juicio ejecutivo de marzo del 2023, y también se los voy a comunicar a través de el Classroom. ¿No? En el Classroom voy a mandar ese material y también todo el material, y así va a ser nuestra forma de comunicación a través del Classroom. Y también a través de mi correo electrónico, que también está, si ustedes van a mi página web, es muy sencillo. Ustedes van a contacto, bajan, y ahí está el correo electrónico ricardomarquez.cl, o ustedes mandan esta cajita de mensaje y envían el mensaje, y me va a llegar a ricardomarquez.cl. ¿Ok? Así que es bastante sencilla la forma de comunicación, Classroom o a través del correo electrónico. Las pruebas van a ser 2 pruebas solemnes. La primera solemne, que es el 12 de mayo, después la segunda solemne, que es me parece que en junio, y la repetición es en julio, y están en el Classroom las fechas, y también voy a hacer una prueba de cátedra sobre algunos materiales que en su momento se los voy a indicar, que seguramente va a ser a mediados de junio. Respecto a las pruebas de la primera, la solemne va a ser escrita, la primera solemne va a ser escrita, y voy a,
Voy a tratársela presencial, si bien está el 12 de mayo, el 8 de mayo, el lunes 8 de mayo presencial, y si no, virtual para los que no puedan el 8 de mayo, ¿ok? Eso es. Me parece que eso es todo lo que conversamos, y ahora lo único que me queda hacer es hacer hacer una pequeña revisión del programa, de lo que vamos a revisar. ¿Ah? Entonces vamos a hacer una pequeña revisión del programa. Y para eso vamos a compartir el CGU acá, porque tenemos el programa. Ver programa. Aquí está el programa. Aquí lo importante son los contenidos. El primer contenido, como ustedes pueden apreciar, son los procedimientos especiales. Sin embargo, los procedimientos especiales se refieren a procedimientos especiales civiles diferentes al juicio ordinario. Todo lo demás es especial. Y ahí tenemos el juicio de Hacienda, los juicios arbitrales, la partición de bienes y los interdictos posesorios. Respecto de esto, yo lo voy a dejar para el fin del curso. ¿Por qué razón? Porque realmente hay que concentrarse en lo importante, y lo importante es la segunda unidad, que son los procedimientos compulsivos, dentro de los cuales el procedimiento más importante es el procedimiento de juicio ejecutivo de obligación de dar. ¿Ya? Existen otros dos juicios ejecutivos, la obligación de hacer y la de obligación de no hacer. Sin embargo, el juicio ejecutivo de obligación de dar es el más importante, ya vamos a decir por qué. Y en eso nos vamos a concentrar durante este curso. Eso va a ser como el 80% del curso. El resto va a ser estos procedimientos especiales que son bastante sencillos y que algunos no son procedimientos propiamente tal, como lo vamos a revisar. Respecto a los actos judiciales no contenciosos, solamente la tercera unidad está mencionada. Eso significa que yo voy a elegir los actos judiciales no contenciosos más importantes para mí para pasarlo. Ya. Eso, entonces, respecto del programa. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto al programa? ¿No? Nada. ¿A alguien No, le, clarito. ¿Sí? ¿A alguien le suena esto del por ejemplo, vamos a ir paso a paso. A ver, vamos a hacer un pequeño esbozo de cada una de las partes del programa. A ver. Primero, los procedimientos especiales. Cuando nos referimos a procedimientos especiales, entonces lo que estamos diciendo son procedimientos especiales civiles. Podríamos decir que todo es especial fuera del juicio ordinario y del juicio sumario, cuando es ordinario también. Entonces, aquí tenemos el juicio de Hacienda. A ver, y aquí no está el sumario. Vamos a introducir el sumario también acá, para que sepan. Porque el sumario, el sumario se pasa en los juicios ordinarios, me parece, ¿o no? ¿Quién sabe? Bueno, no importa. No. Me parece que se pasa con el juicio ordinario. Ya, vamos viendo paso a paso. Por ejemplo, ¿El sumario? ¿sí? Sí, lo vimos en el otro Ya. procesal, Listo, en el ordinario, está bien. pero se ve como una, ¿Mm? como, como una pincelada, sí. No, Ya, no se bueno, ve en profundidad. bueno, es que bueno, vamos a darle otra pincelada entonces. Ya. Bueno, el juicio de Hacienda, ¿a alguien le suena esto el juicio de Hacienda? ¿Les suena? ¿Qué será el juicio de Hacienda? ¿Les suena o no? No, profesor. Nada. Platas públicas, platas públicas. Ya, sí, puede ser. Tiene algo que ver con eso. El juicio de Hacienda para empezar, no es un juicio. El juicio de Hacienda no es un juicio, no es un procedimiento independiente. El juicio de Hacienda son ciertas reglas que se utilizan en los juicios civiles en que el fisco, es decir, la cara patrimonial del Estado, tiene interés. ¿Cuándo va a tener interés el fisco? Cuando el fisco tiene que pagar, es decir, es demandado, o cuando el fisco es demandante, cuando está pidiendo el reintegro de dineros públicos que han sido mal habidos, por ejemplo, o dineros o indemnizaciones que se deben al Estado, ¿no? Esos son los juicios de Hacienda. Y el juicio de Hacienda en sí no existe
Como les digo, son reglas que están aproximadamente en el artículo 751 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, que modifican ciertos procedimientos, pero no es un procedimiento en sí. Y las reglas modificatorias tienen que ver principalmente con un aspecto, con el aspecto del cobro, con el aspecto del cobro que le hacemos los particulares u otras instituciones, particulares también, al fisco. Porque se van a dar cuenta que el procedimiento de apremio no rige un procedimiento de apremio propiamente tal para el fisco. Y ahí vamos a ver varias cosas bastante interesantes. Hay algunos casos por ahí. A ver, ¿alguien me dijo algo? Bueno, podríamos decir cuando el Estado, sí, cuando el Estado es parte, pero fundamentalmente cuando hay intereses de dineros públicos. ¿Ya? Ya, eso en cuanto al juicio de Hacienda. Se dan cuenta que realmente no es un juicio. Eso es como como algo interesante de ver. Pero Los está, juicios, está basado, sí, pero está basado en las demandas del Estado, profesor, ¿no? O sea, o igual en que que el el Estado, juicio, o ¿no? en que el Estado también demanda. Ahí vamos a ver la definición de juicio de Hacienda, que principalmente es un juicio en el cual el Estado tiene intereses, ya sea para cobrar o para que le cobren. Ya. Ahora, después vienen los juicios arbitrales. Bueno, respecto a los juicios arbitrales, estamos hablando de la justicia arbitral. Y ahí nos vamos a encontrar con varias cosas interesantes, dentro de las cuales la más interesante es que el juicio arbitral, digamos, de mayor trascendencia, es el juicio de partición de bienes. ¿Y cuál es el juicio de partición de bienes? Bueno, es un juicio donde existe una comunidad que hay que dividir. Ustedes saben que al Código Civil no le gusta mucho que las cosas pertenezcan a muchas personas. En especial la legislación civil establece incluso regímenes especiales de comunidad, como por ejemplo los condominios, aunque hace poco se cambió esa ley, que más que cambiar fue una modificación de la ley antigua, porque casi tiene muy pocas modificaciones en relación a la ley antigua. Pero se dan cuenta, entonces tenemos que los juicios arbitrales, dentro de los más importantes están los juicios de partición. Ahora, ¿cuáles son los juicios arbitrales? Son aquellos en que la justicia, digamos, la justicia ordinaria, la justicia que todos conocemos, los jueces y los tribunales que conocemos, ceden su espacio a jueces designados por las partes, denominados árbitros. Hasta hace muy poco tiempo, digamos unos 15 años, 20 años, bueno, de hecho es más o menos así, el libro más completo respecto a la justicia arbitral fue escrito por un expresidente de Chile, por Patricio Elwin Azócar. Él, su tesis de licenciatura, trató sobre la justicia arbitral. Entonces, ese era el libro más completo hasta ahora, que en los últimos 5 años han salido varios textos bastante interesantes y más modernos. Pero hasta hace poco, un libro escrito en los años 40 aproximadamente, 50, era el libro, digamos, el que se utilizaba con más asiduidad por los abogados, imagínense, una memoria de hace tanto tiempo. Bueno, para los que quieran, bueno, ese libro ya no está, no se edita, hay que buscarlo en las librerías de viejos, pero un libro bastante interesante. Incluso uno podría buscarlo en la red, voy a hacerlo. Bueno, ¿qué más podemos decir respecto a la justicia arbitral? Ha sufrido ciertos cambios, como por ejemplo la designación de los árbitros, que actualmente los árbitros son designados de una lista que se confecciona la Corte con los postulantes a estos cargos, a estos cargos de jueces, pues. También hay problemas con la justicia arbitral, porque ustedes saben que esta justicia, no sé si saben, pero creo que lo vimos para los que fueron alumnos míos en el curso de Derecho Procesal Orgánico, no tienen imperio, no tienen capacidad de ejecutar sus fallos de manera compulsiva. Bueno, y los interdictos posesorios. Miren, respecto a los interdictos posesorios, y esto va a quedar grabado, yo los voy a pasar de manera bastante somera. Ahora sí, a los interdictos posesorios le vamos a hacer una pincelada, ¿no? Y seguramente habrá puede ser que haya una pregunta en cada prueba del interdicto posesorio, o puede ser que no haya ninguna, porque no es una materia que realmente en la que yo me tenga que concentrar, lo digo desde ya.
Y seguramente respecto al interdicto posesorio, les voy a mandar un material extractado de algún libro. ¿Ya? Solamente le voy a hacer una clase de 15 minutos respecto al interdicto posesorio y la importancia de ellos más que nada. Pero, pucha, por desgracia, la importancia de ellos se ha perdido por otros mecanismos que se utilizan, que es, por ejemplo, el recurso de protección. Bueno, ¿dudas respecto a la primera unidad? Una cosa. Sigamos entonces. La segunda unidad. ¿Saben? La segunda unidad me la reservo para la introducción del curso. Y la tercera unidad, bueno, son actos judiciales no contenciosos, es decir, son actos donde no se ejerce jurisdicción, son actos que se le entregaron a los tribunales de justicia muy tempranamente, a principios del siglo XX, por la razón de que era la única burocracia que se encontraba desarrollada en todo Chile. Actualmente, como no ejercen jurisdicción, no son materias propias de los tribunales, y así como se le entregó por una ley, se le puede sacar por otra ley, como ha ocurrido el año 2004 a propósito de las posesiones efectivas que son ab intestato, es decir, sin testamento. Yo creo que vamos a ver en estos actos judiciales no contenciosos, por ejemplo, el cambio de nombre, que es bastante recurrente actualmente, a pesar que cada vez menos por esta posibilidad de cambio administrativo directamente ante el registro civil para invertir los apellidos, que muchas veces ese era el principal cambio que se solicitaba por las personas. Vamos a revisar la ley de cambio de nombre y apellido, que fue modificada también recientemente. También vamos a ver algunos rudimentos de lo que son las posesiones efectivas, que seguramente más de algunos de ustedes han tramitado posesiones efectivas. También vamos a revisar otra cosa bastante interesante, que es la autorización para enajenar, que a mí me ha tocado participar en esos procedimientos y realmente son sumamente importantes cuando se tratan de inmuebles que son tenidos en comunidad, y resulta que hay uno de los comuneros que está enajenado mentalmente, y se producen bastantes problemas para vender muchas veces un inmueble que no vale mucho o vale alguna cantidad, pero hay muchas personas involucradas. ¿Qué otro acto judicial no contencioso es importante? Yo diría que yo creo que son los más importantes. Podríamos revisar también las posesiones efectivas testadas, que actualmente siguen en poder dentro de la esfera de competencia de los tribunales civiles. Esa también es otra materia bastante importante para los que dejan testamento. ¿Ah? Eso, ¿dudas, consultas? No. No, profesor. Ya. Entonces vamos a hacer un pequeño alto para continuar con la introducción del curso con los procedimientos compulsivos. ¿Ya? Así que vamos a hacer un alto de 15 minutos y seguimos. ¿Ok? Ok, Bien, profesor. época, profesor. Nos vemos en 15 minutos. Bueno, continuamos entonces con la clase, y lo que yo les iba a mencionar es esta parte de los procedimientos especiales. Esto de los procedimientos especiales referido a los procedimientos compulsivos. La materia que nos toca ver este año, y como les dije también que va a ser el centro, el corazón del curso, va a ser el juicio ejecutivo de obligación de hacer. No obstante, también están en el curso el juicio ejecutivo de obligación de dar y el juicio ejecutivo de obligación de no hacer. Profesor, ¿Sí? está basado en lo que son los artículos 1437 y 1438 del Código Civil, de los contratos, ¿o no? ¿Perdón? Está basado en el 1438 del Código Civil, dar, hacer o no hacer, de los contratos. Sí, fundamentalmente sí. Sí, pero ahora lo vamos a explicar. A ver, Profesor, otra consulta. dígame. ¿Esta materia va a estar también en el manual que nos va a enviar? Sí, sí, de Sí, también. hecho en el material que yo les voy a enviar está toda esta materia. A ver, que no estoy compartiendo. Vamos a compartir. A ver.
toda esta materia, todo esto, el corazón del curso, perdón, toda la segunda unidad, todo esto está en el material. ¿Ya? Todo eso está en el material, que es el corazón del curso. ¿Ya? Todo lo que es los procedimientos compulsivos. ¿Ya? Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos algo que, mejor dicho, acá se echa de menos algo que es muy importante, que se denomina el cumplimiento incidental con citación. ¿Han oído usted hablar del cumplimiento incidental? ¿Alguien alguna vez le han mencionado esto del cumplimiento incidental? ¿A nadie? No, no. Ya, miren. Lo que pasa es que las resoluciones judiciales tienen dos formas de ser cumplidas. Primero, la forma, digamos, natural es en el mismo juicio en donde se dictaron, principalmente la sentencia. Y eso se hace incidentalmente en el mismo juicio a través de una petición que se denomina cumplimiento incidental. Eso es lo primero. Eso no está en el programa, sin embargo, es de suma importancia, entonces están incorporados los materiales y es materia del curso, a pesar que no esté en el programa, porque ustedes saben que el programa es lo mínimo que uno tiene que pasar, lo mínimo. Pero por la importancia, el cumplimiento incidental sí va a estar incorporado en las materias y está incorporado en el material que yo les voy a dar. Bueno, las resoluciones judiciales entonces se pueden cumplir en el mismo juicio mediante este cumplimiento incidental, que ya lo vamos a revisar, y también llevando esta sentencia a un juicio ejecutivo a través del juicio ejecutivo, principalmente de obligación de dar. ¿Por qué yo les dije, pasemos entonces ahora al juicio ejecutivo de obligación de dar? ¿Por qué yo les dije que era tan importante el juicio ejecutivo de obligación de dar? La importancia radica en dos aspectos. Primero, es el juicio ejecutivo que está más regulado en todo el Código de Procedimiento Civil. Y al ser el juicio ejecutivo que está más regulado en Código de Procedimiento Civil, resulta ser el juicio ejecutivo, resulta ser sus reglas aplicables de manera supletoria a todo otro procedimiento compulsivo, incluso a los procedimientos compulsivos especiales que están ahí, como son el juicio ejecutivo de obligación de dar y el juicio, perdón, de hacer y de no hacer. Y ya vamos a revisar esos juicios ejecutivos que en definitiva se llegan a transformar en juicio ejecutivo de obligación de dar. ¿Por qué? Porque en el caso de las obligaciones que constituyen en un hacer, en un realizar una conducta, ya sabemos que no existe un método compulsivo fuerte, podemos decir, para que una persona realice una conducta. Entonces, en definitiva, esa conducta o esa actividad se va a transformar en un juicio ejecutivo de obligación de dar, porque esa actuación o esa conducta puede realizarla un tercero, pero a cuenta del incumplidor. Y eso, en definitiva, va a significar dinero que va a ser obtenido a través de este procedimiento del juicio ejecutivo de obligación de dar. Entonces, tenemos que en ciertos casos el juicio ejecutivo de obligación de hacer se va a transformar en un juicio ejecutivo de obligación de dar. También existen casos en que sea imposible realizar esta actividad por un tercero, como por ejemplo un concierto de un cantante, y en ese caso va a proceder un juicio ejecutivo de obligación de dar para, en cierta medida, indemnizar al contratante que ha cumplido, por ejemplo. En el caso del juicio ejecutivo de obligación de no hacer, estamos claros que estamos frente a una omisión en la conducta, y si esta omisión en la conducta se transforma en una obra material, esta obra material, si es que es necesario que sea destruida para que se cumplan los objetivos que se tuvo al momento de celebrar el contrato, en este caso va a ser destruida a manos de un tercero, a cuenta, pagado, obviamente, por el ejecutado, el que realizó la obra no teniendo que haberla realizado. Por otra parte, también tenemos que incluso el cumplimiento incidental, al no tener reglas tan detalladas, en todo lo que tiene que ver con la compulsión para cumplir, se rigen por las reglas del embargo del juicio ejecutivo de obligación de dar.
Por eso es tan importante el juicio ejecutivo de obligación de dar. Uno, porque llega a ser supletorio a los otros procedimientos compulsivos. Y dos, porque los otros procedimientos compulsivos que ya vimos, como el juicio de obligación, juicio ejecutivo de obligación de no hacer y de hacer, se transforman muchas veces en juicio ejecutivo de obligación de dar como una suerte de indemnización. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Quedó menos claro. Esto es una introducción para que vean la importancia de lo que vamos a empezar a revisar ahora, que es el juicio ejecutivo de obligación de dar. Ya, ¿qué significa dar? ¿Se acuerdan de eso? Lo que significa dar en su clase de Derecho Civil, ¿se acuerdan qué significa dar? La transferencia del dominio. Justamente, dar es constituir en dominio a otra persona, efectivamente. Transferir el dominio, constituir el dominio en otra persona, o no, sí, en otra persona. Pero la obligación de dar también contiene la de Entregar. la de entregar. Muy bien. Entonces, también se utiliza este juicio ejecutivo de obligación de dar cuando hay que entregar una cosa. ¿Ok? Ya. Vamos a seguir esta clase con la materia que yo le había ya anticipado, que es el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Yo les dije que respecto al cumplimiento de las resoluciones judiciales existen dos vías. La primera vía es a través del cumplimiento incidental que se denomina, cumplimiento incidental con citación, y la otra a través del juicio ejecutivo. Entonces lo que vamos a revisar es principalmente el cumplimiento incidental. A ver, bueno, obviamente que estamos hablando de las resoluciones judiciales dictadas por tribunales chilenos, ¿no? Las resoluciones judiciales para que sean cumplidas, judiciales extranjeras, de tribunales extranjeros, para que sean cumplidas en Chile, ustedes saben que deben pasar por un trámite especial denominado exequatur por la Corte Suprema, que lo que hace la Corte Suprema en este caso es revisar la legalidad del fallo, que esa legalidad, la legalidad del proceso y del fallo extranjero se avengan con las reglas chilenas. Bueno, ¿en qué estado? Lo primero que vamos a revisar es en qué estado se deben encontrar las resoluciones para que sean susceptibles de ser ejecutadas por esta vía de cumplimiento incidental, que también es a través de la vía del juicio ejecutivo. A ver, ¿cómo tienen que encontrarse las resoluciones judiciales? ¿Qué creen ustedes al respecto? Deben estar firmes. Firmes o ejecutoriadas, por una parte. Pero existe otro estado en que también se pueden cumplir, no obstante no estar firmes y ejecutoriadas. A ver, ¿De causa ejecutoria? justamente, son aquellas que causan ejecutoria. A ver, esto es bastante interesante porque esta pregunta uno la hace por esta parte, por el lado del cumplimiento incidental, y también la puede hacer respecto de los títulos ejecutivos, es decir, cuándo una sentencia puede ser cumplida. Y en este caso, ¿ustedes saben cuándo una sentencia se encuentra ejecutoriada? Cuando no hay proceso, recursos pendientes, o ya pasó el plazo para presentarlos también. A ver, aquí hay que distinguir, ¿no es cierto? ¿Qué hay que distinguir primeramente? Si existen o no recursos, si la resolución dictada es susceptible de recurso alguno. Ya, bien. Si no es susceptible de recurso alguno, ¿cuándo se puede cumplir? ¿Cuándo se puede pedir cumplimiento? ¿Cuándo se puede pedir cumplimiento si no es Desde que susceptible? lo certifica desde que uno pide la certificación al secretario. No, porque no proceden recursos, entonces no hay que pedir ninguna Claro. certificación. No procede ningún recurso. Desde que se notifica la resolución a todas Desde las que se partes. notifica la resolución a la parte o a las partes. Eso está, uno lo saca interpretativamente del artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, que es el primer artículo que se refiere a las notificaciones, y dice que las resoluciones judiciales pueden ejecutarse una vez que han sido notificadas a las partes. Se cumplen una vez que se notifican a las partes, y en este caso, cuando no hay recursos, cuando no proceden recursos respecto a estas resoluciones judiciales. Ahora, si procedieran recursos, ¿cuándo está ejecutoriada una sentencia? Hay que volver a distinguir. Ujú. Porque ¿Qué cosa? si no se interpusieron recursos, hay que esperar que el plazo para esto se cumpla, Ya, notificar a las partes.
O sea, hay que distinguir si no se interpusieron los recursos o no se interpusieron a tiempo, desde cuándo está ejecutoriada. Desde que se cumplió el plazo, desde que se venció el plazo para la interposición de los recursos y se No. notificaron a las partes. No, tampoco. No. Esto es bien interesante por cosas que yo les voy a decir. A ver, ¿desde cuándo? Profesor, ¿Sí? no estoy bien segura si es que está bien lo que quiero decir, Ujú. pero no se supone que se considera ejecutoriada cuando ya se agotaron todas las instancias procesales. No, porque Bueno. estamos hablando del primer caso en que no se presentaron los recursos, habiendo recursos que se puedan presentar. Todo esto que yo le estoy hablando está en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. Cuando el 174. secretario, perdón, profesor, cuando el secretario dicta el cúmplase, No, el secretario no puede dictar resoluciones judiciales porque es secretario, salvo en los juicios ejecutivos que hay una norma especial, pero por regla general los secretarios no dictan resoluciones judiciales. ¿Qué hace el secretario? Respecto a una sentencia en la cual no procedían recursos, pero realmente estos recursos nunca se interpusieron dentro de plazo o no se interpusieron nunca. certifica el hecho. Desde No que es cuando se certifica, considera confi- desde que certifica el ministro de Fe o secretario, porque hay ciertos tribunales que no tienen secretario, certifica este hecho de que han transcurrido los recursos, han transcurrido, perdón, los plazos y no se interpusieron los recursos y se certifica que está ejecutoriada. Desde ahí se entiende ejecutoriada. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene mucha importancia procesal. De hecho, les voy a contar una anécdota, pero para eso, ya. Es independiente. Ya, no, después le pregunto. Bueno, y eso, ¿ven? ¿Se dan cuenta de esos tres ejemplos que pusimos en off? ¿Ah? A pesar que podríamos haberlo puesto en grabados, pero le da más emoción que los que asisten presencialmente tengan como estas cosas extras, estas anécdotas extras, ¿no es cierto? Pero no entendí algo, profesor, ¿Quién no entendió? porque se supone que si se lleva cargo en el mismo tribunal que dictó el fallo y no puede haber no puede haber un plazo mayor de un año desde la fecha que quedó ejecutoriada. Y la sentencia esta tenía más de un año y medio, ¿o no? Sí, pero no estaba ejecutoriada. Ah, ahí. Claro que esto se da en los casos en que no apele nadie, ¿no? Cuando ustedes tienen una sentencia que nadie apela, tienen la posibilidad de aplicar el 174 y dejarla en suspenso, quizás hasta que, no sé, son tantas cosas, hasta que el cliente les pague, hasta que encuentren bienes que embargar, hasta que encuentren el domicilio del ejecutado, etcétera. Tantas cosas. Ustedes la pueden dejar la causa en el congelador, siempre que no interpongan recursos y un año después, 2 años después, 5 años después, pueden pedir el certificado ejecutorio. ¿Ven? Y una Bueno, pregunta, ¿sí? no sé si una pregunta lesa, pero no prescribe, ¿no prescribes? A ver, ¿la prescripción cuándo opera? ¿Prescripción de qué? ¿Prescripción de la acción? La prescripción de la acción opera cuando usted no ha presentado demanda. En este caso, la demanda ya fue presentada. Podría haber un abandono de procedimiento, pero ¿hasta cuándo puede pedir abandono de procedimiento? Bueno, ahí podría pedir abandono de procedimiento, pero ya no se pidió porque quedó ejecutoriado. Claro. Yo creo que el camino sería el abandono de procedimiento, pero ¿cómo como el Sí, pues, certificado no se notifica? por regla general son 2 años, después 3, 5 años. ¿Cómo 2 años de qué? Por regla general la prescripción son 2 años. No. Las prescripciones civiles son de 1 año, 4 años, 5 años, 10 años. La prescripción para cobrar honorarios es 1 año. La prescripción de responsabilidad extracontractual son 4 años. La prescripción de responsabilidad contractual son 5 años. La nulidad relativa son 5 años. Y la nulidad absoluta son 10 años. Claro. Eso. Ya.
vamos a la situación del... vamos a la situación de la situación en que se interponen los recursos. A ver, si se interponen los recursos, ¿desde cuándo está ejecutoriada una sentencia? Una vez cumplido todos los recursos Ya, una vez que los recursos han sido fallados. fallados y el expediente vuelve al tribunal de primera instancia. Ya, pongamos que más que el expediente, bueno, es un expediente virtual en todo caso, ya, y Las compulsas, le iba a decir. bueno, puede ser también el expediente virtual, o sea, el expediente principal. Material. Material, bueno, también, ¿ya? Y Y el tribunal ahí dicta el cúmplase. claro, pero no desde la dictación del cúmplase, sino desde la Certificación notificación del de la cúmplase. notificación del cúmplase, perdón. De la ¿Por notificación qué del razón de la notificación? ¿Por qué la notificación del cúmplase? Porque el cúmplase o la resolución que lo manda a cumplir es una resolución judicial, por lo tanto tiene que ser notificada para que cumpla sus efectos, para que se produzcan sus efectos. Y esto está vinculado con una de las reglas generales de la competencia. ¿Cuál sería esa? La bilateralidad de la audiencia. No, regla general de competencia. Ah, perdón. ¿Resoluciones La judiciales? regla de ¿Resoluciones judiciales? la regla general de competencia denominada la... Es que no entendí, ¿Ah? no entendí la pregunta, perdón. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tribunal cumple las resoluciones judiciales? El que qué dictó la tribunal se busca? resolución. Ante quien dictó la resolución. Ya, pero la regla, El la que regla queda radicado es más... No, pues la regla es más precisa. Dice, El que conoce en primera instancia. en primera o única instancia. Porque lo que pasa es que un juicio puede ser conocido en primera instancia, después es fallada en segunda instancia, después pueden venir recursos de casación, entonces pueden ser en definitiva conocida por 3 tribunales, pero de esos 3 tribunales que conocieron, ¿cuál va a ser el que la puede cumplir? El tribunal que conoció en única o en primera instancia. Y ese es el tribunal que dicta la resolución, cúmplase. Y ese es el tribunal que notifica esa resolución por el Estado diario. ¿Ya? Por el Estado diario. Ya. Ustedes saben que el cumplimiento incidental y el juicio ejecutivo en general procede respecto a ciertas sentencias que deben ser cumplidas de esta forma jurisdiccional, porque existen otras sentencias que no son cumplidas digamos, jurisdiccionalmente, son cumplidas administrativamente. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, en el caso del divorcio, las sentencias de divorcio se cumplen administrativamente oficiando al registro civil para que inscriba el divorcio y, bueno, lo subinscriba al lado de la inscripción de matrimonio. Y ya no se puedan generar, actualmente no se pueden generar certificados de matrimonio. ¿Ven? Las sentencias penales, muchas de las sentencias penales también se cumplen de manera administrativa, despachando la orden de aprehensión pertinente y una vez que es el imputado condenado, bueno, el condenado, es llevado a presencia judicial, bueno, y estando rematado, es decir, sin posibilidad de ningún recurso más, es entregado a la autoridad administrativa de gendarmería para que cumpla la pena de manera administrativa. ¿Ven? Ahí tienen otra forma de cumplir las sentencias judiciales sin que sea de manera jurisdiccional, como es a través del cumplimiento incidental. Cuando digo que las sentencias se cumplen jurisdiccionalmente, estoy diciendo que este cumplimiento puede dar lugar, en caso que haya oposición al cumplimiento, a un nuevo proceso, pero a un proceso ejecutivo, a un proceso dentro del mismo proceso principal, a un proceso de cumplimiento, en el cual se van a repetir los mismos, casi los mismos, pero más resumidos, los mismos momentos jurisdiccionales e incluso algunos trámites que en el juicio normal. Por ejemplo, en el caso de la oposición,
que haya el cumplimiento incidental y también la oposición en el juicio ejecutivo, que se denominan excepciones, va a haber un momento o una etapa de prueba y también va a haber una etapa de fallo. Es posible que se dicte una sentencia respecto de la oposición planteada. Entonces el juez debe conocer jurisdiccionalmente acerca de esta ejecución. Y ojo, aquí viene una cosa muy trascendente que tiene que ver por lo demás con el proyecto de reforma al Código Procesal Civil, o bueno, el proyecto Código Procesal Civil que está en discusión desde el año 2009, y el último proyecto me parece que es del 2012, en donde los cuellos de botella, las cosas que no están tan seguros, las grandes materias que no están seguros, porque hay otras materias más pequeñas, son la ejecución y los recursos. Ahí no está muy claro hacia dónde quieren avanzar. Entonces, en ese sentido, solamente podemos decir que va a haber un cumplimiento jurisdiccional en los casos en que haya oposición. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la sentencia o un título ejecutivo que va a dar lugar a un juicio ejecutivo, va a dar lugar o se va a producir un conflicto jurídico a resolver y un juicio ejecutivo o un procedimiento de cumplimiento incidental jurisdiccional donde el juez debe resolver cosas, solamente en el caso de oposición. Si no hay oposición a la ejecución, no hay uso de la jurisdicción como este poder deber para resolver conflicto de interés y relevancia jurídica, porque el conflicto jurídico ya fue resuelto en el juicio ejecutivo, perdón, en el juicio ordinario declarativo o a través de la creación de este título ejecutivo que va a dar lugar a este juicio ejecutivo. No sé si me explico, yo creo que todavía todavía no deben tener tan claro este asunto. Yo creo que en la próxima clase, yo creo que ustedes le va a quedar mucho más claro, pero hay juicio ejecutivo o hay uso de la jurisdicción tratándose de las ejecuciones solamente cuando el ejecutado se opone. Si el ejecutado no se opone, no hay uso de jurisdicción y hay un mero cumplimiento administrativo con meras también autorizaciones por parte del juez. ¿Ya? Quiero que se queden con eso. Así que vamos a quedar hasta acá y vamos a retomar la próxima clase con el cumplimiento incidental, con el procedimiento respecto del cumplimiento incidental que se encuentra tratados en los artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que yo voy a pedir que por favor los lean, los repasen, para que podamos conversar la próxima semana de esto y otras cosas más. Ya, profesor. ¿Ok? Muchas gracias. Ya. 231 y qué más, profesor, y siguientes. Siguientes. Eso está en el libro primero, lo que es del Código de Procedimiento Civil, lo que significa que ese es el procedimiento que hay que utilizar en el caso que no existen normas especiales o en el caso en que las normas especiales sean vagas o no esté regulado todo, se va al 231 y siguiente. ¿Ya? Eso. Así que nos estamos viendo la próxima clase. Esto lo voy a dejar subido hoy día mismo al canal de YouTube. ¿Ah? ¿Ya? Así que nos vemos el próximo viernes a las 7 de la tarde y cualquier cosa me escriben al correo electrónico o al Classroom. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Chao. Gracias, profesor.